En el año 2023 se vendieron aproximadamente unas 8 millones de unidades de cámaras, mientras que de teléfonos inteligentes se vendieron más de 1.2 billones de unidades. Si extrapolamos esos números, podemos afirmar que más del 99% de las imágenes y videos que vemos hoy en día en las redes sociales son captadas con estos amiguitos. De hecho, yo lo utilicé para hacer algunas pruebas, este Pixel 9 Pro, y quedé tan impresionado con la calidad que estoy empezando a crear contenido con él. Claro, con sus limitaciones, por lo cual me llevó a adquirir una serie de accesorios que les voy a enseñar hoy porque en verdad hacen la vida mucho más sencilla. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, entonces no te separes. Decirles que un celular puede igualar la calidad de imagen de una cámara, de verdad es una mentira. Porque definitivamente, a pesar de que los celulares han avanzado muchísimo, las cámaras también. Entonces queda entender de que no se trata de que iguale o mejore la calidad de una cámara, sino que cuando la calidad que te dé el celular o tu dispositivo móvil sea lo suficientemente alta para que ya tú lo consideres como un equipo válido, tanto para fotografía como para video. Y eso me pasó hace un par de semanas que salí a hacer un video con el celular y vi la calidad que daba, que en verdad me quedé asombrado. Ya el modo retrato no es como hace un par de años que se veía esas partes desenfocadas que entraban y salían, sino que en verdad da un resultado mucho más que aceptable. Pero eso no quita que siempre vamos a tener 4 problemas que debemos solucionar para que este equipo pueda funcionar en verdad de una manera por lo menos semiprofesional. Y esos son duración de la batería, almacenamiento, que es bastante costoso en los celulares, sonido, porque no siempre vamos a tener el celular cerca, y por último, lo que es el ruido cuando son condiciones de luz bajas. Entonces empecé a buscar equipos que me ayudaran a solucionar esos 4 problemas. Y es lo que le voy a estar presentando el día de hoy. Así que no los hago perder tiempo y vamos al primer set. Pero antes de empezar, déjenme decirles que este video no está patrocinado por nadie. De hecho, la mayoría de los equipos que les voy a mostrar fueron adquiridos con mi propio dinero. ¿Ok? Entonces empecemos. Lo primero, bueno, va a ser tener un soporte donde colocar el teléfono y obviamente un trípode donde poderlo transportar. Estos dos son de la marca Ulanzi. De hecho, la mayoría de las cosas que ustedes van a ver hoy en este video son de esta marca, ¿no? Pero por una buena razón. Déjenme mostrarles este trípode porque yo estoy enamorado de él. Es un trípode de mesa sencillo, básico, pero que tiene unas funcionalidades que de verdad lo hacen completamente diferente. Déjenme mostrarles aquí para que ustedes vean. Fíjense aquí, lo estoy enseñando y cuando le doy a un solo botón se abre y tengo ya, sin necesidad de utilizar la otra mano, las 3 patas del trípode para poderlo colocar directamente sobre la mesa sin ningún tipo de problema. Y esto es maravilloso porque uno está blogueando, ¿sabes? Y tienes la cámara en la mano y después tienes que buscar, agarrar con la otra mano para poder detectar dónde están las patas, abrirlas, o sea, es bastante tedioso. Aquí con un solo botón. Déjenme enseñarles el botón para que ustedes vean. Lo voy a hacer con la cámara lateral. Fíjense, este es el botón. Lo único que tengo que hacer es subirlo y listo. Pero eso no es lo único especial de este equipo. También vamos a ver aquí, déjenme mostrar, déjenme cerrar para que sea más cómodo manejarlo. Como pueden ver, tengo un ángulo aquí que yo puedo ir modificando si quiero hacer panorámicas. Después lo que hago es bloquear con este tornillo que está aquí y listo. Tiene zapata arca Swiss y adicionalmente atrás tiene también lo que es una zapata fría para yo poder colocar ahí accesorios. Adicionalmente tiene esta pequeña patita adicional que me sirve para ajustarlo en situaciones o en lugares como un banco en un parque y yo poder grabarme sin necesidad de tener que estar alejando la cámara, o sea, en posiciones donde va a ser más complicado colocarla. Y ojo, este trípode aguanta desde un celular hasta una cámara con mi lente 50 1.2 que es bastante pesado. Entonces para mí este es el ideal para poder bloquear con lo que se refiere al teléfono. Lo voy a abrir y lo voy a colocar sobre la mesa. Voy a quitar la zapatita y después toca lo que es el soporte para poner el celular. Entonces fíjense, es un soporte que es bastante robusto también de la gente de Ulanzi, como les mencioné antes. Este es el ST-27. Es súper útil porque tiene una zapata fría por este lado, otra zapata fría por este lado
y adicionalmente tiene una tercera zapata fría atrás, que puedes utilizarla como zapata o puedes utilizar lo que son las aperturas que tiene aquí de los tornillos para poner bases o sujetadores adicionales. Entonces es bastante sencillo, ustedes montan, fíjense que se me olvidó decirles que tiene también la zapata Arca Swiss, entonces ustedes lo que hacen es montarlo aquí directamente y listo, ya queda anclado. Esto no se va a mover de ningún lado, no hace falta tener alguna conexión diferente. Monto mi teléfono, entonces fíjense, yo puedo estar aquí blogueando, ya caminando por allí y después suelto. Pongo las 3 patitas sobre una mesa y sigo conversando sin necesidad de tener que estar parando la grabación. Bueno, esto me ayuda a lo que es la carga y puesta en una mesa del equipo, pero no soluciono ninguno de los 4 problemas que le hablé al inicio. Entonces, vamos a ello. Bueno, pues el primer problema que nos vamos a conseguir es que nuestros dispositivos móviles cuentan con una sola entrada USB-C. Entonces, si quiero conectar o solucionar por lo menos los 3 primeros problemas, que repito son el de almacenamiento, el de fuente de poder y el de sonido, no voy a poder conectar 3 equipos al mismo tiempo. Entonces voy a necesitar algo que es indispensable, que es un hub. En este caso estoy utilizando el de la marca Belkin, como pueden ver aquí, y tiene lo que es una entrada para poder y 3 entradas para data. Entonces eso me va a permitir a mí poder conectar lo que es la fuente de poder. Esto va a estar conectado al celular y aquí voy a poder conectar los otros dispositivos. Y allí es donde cobra importancia que esto tenga tanta zapata fría para poder hacer o poder soportar todos estos equipos. Entonces, aquí vamos a utilizar, como esto es algo bastante sencillo, que es un clamp de teléfono, y esto es bastante grande y no lo puedo colocar de esta manera porque si no tapo lo que son las entradas, entonces voy a necesitar un clamp de teléfono. Pueden buscar el más económico que consigan, ¿ok? Y ahí van a ajustar lo que es el hub. Adicionalmente, este clamp tiene como déjenme enseñarles aquí, un orificio donde voy a colocar un soporte adicional, que es donde voy a estar colocando el disco duro. Esos soportes son estos de la gente de Falcon, que son maravillosos, son universales. Fueron creados para disco duro, pero lo utilizo tanto para el disco duro como para la fuente de poder, o sea, para el battery pack. Entonces, lo que hacemos, fíjense que ellos tienen una entrada que es como un tornillito que yo puedo colocar en ese soporte, o también tenemos la opción con un accesorio que ellos mismos traen de poner lo que es una zapata fría. Entonces, allí voy a tener las 2 opciones. Vamos a primero que nada a colocar este que no necesitamos la zapata fría en este soporte. Se lo colocamos en una de las zapatas frías que tiene atrás el soporte del celular y aquí puedo agarrar lo que es el disco duro, que en este caso estoy utilizando de la gente de Crucial, perdón, lo estaba poniendo por el lado que no era, bueno sí, es el X6 de 2 terabytes, que es bastante pequeño. Es bueno que utilicen un SSD porque como van a tener un battery pack cercano, no vaya a ser de que echen a perder el disco duro, ¿ok? Ya tengo colocado lo que es el disco duro externo, entonces no voy a tener problemas de almacenamiento. Vamos ahora con el battery pack. El battery pack lo he montado en otro soporte también de la gente de Falcon, el mismo que estoy utilizando para el disco duro, y en este caso estoy utilizando un extensor para zapata fría. Lo voy a colocar de este lado, fíjense que también tiene soporte. Ajusto aquí de manera que no se mueva, agarro mi cable, lo conecto aquí y me lo traigo a la parte de la fuente de poder. Ya estoy alimentando de electricidad lo que va a ser mi teléfono e inclusive mi sistema de audio. Bueno, y en referencia al sonido voy a utilizar los Wireless Pro de la gente de Rode, que son maravillosos, y lo voy a colocar justamente en la zapata fría que me queda en la parte de atrás, que es este que está aquí del mismo trípode. Después agarro el cable USB-C y lo conecto a otra de las entradas del hub. Y ya está listo. Tengo fuente de poder, tengo disco duro externo y tengo sonido. Todo en este set. Sé que los cables están medio desordenados, pero ustedes pueden ordenarlo de manera que se les haga más sencillo. Vamos a montar el teléfono, que es lo que me falta. Ponerlo así para que no me tape la cara. Y fíjense que lo tengo que poner bastante arriba. ¿Por qué? Porque necesito que el cable entre aquí para poder hacer la conexión. ¿Cuál cable? El de la salida del hub, que es el que me falta. Y ya está conectado. Entonces, fíjense, tengo todo en mi teléfono. Voy a grabar la pantalla del teléfono porque quiero enseñarles a ustedes de cómo funciona esto, ¿no? Bueno, como pueden ver, primero que nada, aquí arriba tengo lo que es el indicativo de que se está cargando el teléfono. Fíjense que al lado del 71 aparece como una batería con un signo de un rayito que es el de carga, ¿no? Voy a abrir lo que es la aplicación de Blackmagic.
cámara. Aquí voy a enseñarles a ustedes de que puedo hacer lo que es tanto la grabación en el disco externo como que está reconociendo al mismo tiempo el micrófono, ¿no? Entonces me voy a fuentes de audio y fíjense que puedo utilizar el predeterminado que es el de la cámara o puedo utilizar el de Wireless Pro que ya está conectado y lo identifica perfectamente. Y fíjense que después tengo aquí la parte de guardar clips en vez de decir en galería, le voy a decir en archivos, le voy a especificar en dónde y fíjate que estoy en Crucial, ¿no? Puedo ir a cualquiera de las carpetas que tengo aquí. Había escogido una carpeta de una sesión que había realizado hace poco a la chica de la entrevista. Y bueno, aquí pueden ustedes escoger o crear una nueva carpeta con el indicativo que está aquí arriba a la derecha donde dice la carpetica y el más. Entonces allí ustedes pueden grabar de manera externa, que es indispensable cuando queremos hacer video con celulares, porque muchas veces nuestro celular no tiene la capacidad o guardamos tanta información allí que cuando vamos a hacer una grabación pasan 5 minutos y ya hemos llenado completamente el celular. Entonces con eso me quito el problema, no solamente de almacenamiento, sino que después de que he grabado, yo retiro el disco duro, lo conecto en mi computadora y empiezo la edición de una manera inmediata, sin tener que estar trasladando los archivos de mi teléfono a la computadora. Pero bueno, déjenme enseñarles otra configuración que es bastante sencilla también y que les va a permitir tener grabaciones a pulso mucho más estables. La próxima configuración es mi preferida y les explico por qué. Bueno, definitivamente las cámaras principales de nuestros celulares, o sea, las que están en la parte trasera, son las que tienen la mejor calidad. Y como pudieron ver en la configuración anterior, bueno, estoy obligado a trabajar con la cámara delantera, que si bien no está mal, prefiero tener la mayor calidad posible. Y bueno, para eso voy a necesitar lo que es una jaula. En este caso voy a estar utilizando la de Ulanzi, que es universal para todo tipo de celulares. Se abre de una manera muy sencilla y coloco mi celular. Voy a hacerlo para que ustedes vean aquí directamente. Entonces fíjense, es muy sencillo. Pongo mi celular, me doy cuenta de que esté justamente la parte abierta, que es esta que está aquí, y me permite hacer la conexión, porque del otro lado no tengo la posibilidad si no tengo una zapata fría. Entonces ya con esto puedo grabar con mi cámara trasera sin ningún tipo de problema. Y esto funciona para iPhone, para Samsung, para Oppo, para el teléfono que ustedes tengan, no importa. Adicionalmente, estas jaulas, déjenme enseñarles, tienen la posibilidad de conectarle lo que son como unas especies de agarre que me van a permitir hacer grabaciones mucho más estables. Y ya después queda así. Entonces tengo un mucho mejor agarre. Este agarre tiene cierta fricción y me permite modificar lo que es el ángulo donde voy a estar colocando esas manillas para tener diferentes opciones al momento de grabar. Y no solo eso, sino que dispone de muchísimas conexiones donde yo puedo colocar accesorios. Aquí arriba tienen lo que es 2 zapatas frías. De este lado ven que tiene otra zapata fría y por la parte inferior tiene una más que está de este lado, sin contar con las diferentes conexiones que también puedo utilizar, como por ejemplo esta que está aquí. En fin, tengo muchísimas opciones para colocar accesorios. Entonces vamos a hacer el montaje completo aquí. No les voy a explicar otra vez todos los accesorios porque no tiene ningún sentido, sino mostrarles cómo yo los coloco para que pueda caber todo de una manera bastante armónica y que sea funcional. En este caso no tiene lo que es, déjame enseñarles aquí, no tiene la base tipo arca Swiss, entonces voy a utilizar la del trípode, ¿ok? Bueno, ya le he colocado la base como pueden ver aquí, entonces lo voy a colocar sobre el trípode de una manera muy sencilla. Queda ajustado ya. No tengo que hacer más nada y vamos a abrir las patitas y colocarlo sobre la mesa. Bueno, aquí tengo ya la segunda configuración. No lo armé delante de ustedes, pero no tiene ningún sentido. Estoy utilizando exactamente los mismos elementos que utilicé en la primera configuración. Entonces vamos directamente a enfocar aquí y voy a quedar yo desenfocado, pero no importa. Y aquí lo que tengo es el hub, que como les dije antes, no sé si lo mencioné, el cable es bastante corto, entonces tengo que justificar o ver dónde lo voy a colocar primero, justamente para asegurarme de que pueda llegar a la conexión de mi celular, que es aquí, ¿no? Entonces fíjense que está prácticamente ajustado. Lo estoy conectando directamente a la zapata fría que tiene el trípode, ¿ok? Eso es maravilloso para mí porque me da una opción más de colocar objetos. Bueno, vamos a enfocar ahora directamente en la jaula para que podamos ver los otros elementos que tengo aquí conectados. Entonces aquí arriba tengo el battery pack. Si se fijan, estoy utilizando el mismo holder de la gente de Falcon, ¿ok? El universal. Y abajo tengo lo que es el disco duro. Y de este lado
tengo lo que es el receptor del Rode, con lo cual tengo ya todo conectado, al igual que lo hice en la otra configuración. Y ustedes se preguntarán, bueno, Arturo, ¿y por qué dejas toda esta parte de aquí arriba libre, no? Y déjame enfocarme yo. La razón es bastante sencilla. Yo normalmente utilizo mi reloj porque es de la misma marca del teléfono, o sea, esto es un Google Pixel 9 Pro y este es el teléfono, el reloj, perdón, inteligente de Google, ¿no? Entonces yo puedo desde la cámara accionarla desde aquí y ver mi encuadre. Igual va a pasar si tienes un iPhone y tienes el Apple Watch o tienes un Samsung y un reloj inteligente Samsung. Si tienes un reloj inteligente de la misma marca, seguramente la opción de cámara la podés ver reflejada en tu reloj inteligente. Pero ¿qué sucede si no dispones de un reloj inteligente? Bueno, para eso hay una solución bastante sencilla. Déjenme enfocarlo para que ustedes vean, que es simplemente un espejito de la gente de Nice Rig, que también les voy a dejar el link ahí abajo, que ustedes lo conectan, y por eso dejé esta parte superior completamente libre para poderlo conectar aquí. Entonces, y ustedes puedan ver. Entonces vamos a ponerlo para que ustedes vean, y después sencillamente lo que tengo que jugar es con el ángulo de yo poder ver dónde está la cámara y si estoy bien encuadrado. Pero bueno, uno estando enfrente no es que vas a tener una visualización perfecta, pero va a ser una referencia bastante buena, por lo menos para saber que estás bien encuadrado, ¿no? Que es importante. Entonces yo con esto ya tengo lo que considero los accesorios perfectos para poder grabar sin ningún tipo de problema. Esto me va a permitir trabajar con toda la tranquilidad del mundo porque no se me va a llenar el disco duro, o sea, son 2 teras lo que tengo allí, no me voy a quedar sin batería y voy a tener el mejor sonido posible. El siguiente equipo que yo considero que es bastante útil es un estabilizador de teléfono, pero no uno cualquiera. Yo estoy utilizando este de Zhiyun, que tenía tiempo que no utilizaba uno, justamente por este equipito que está aquí. Déjenme enseñárselos. Que es como un módulo que llaman de inteligencia artificial y que le hace un seguimiento a la persona de verdad bastante bueno. De hecho, este estabilizador lo puedo controlar de manera remota solamente utilizando 5 gestos. Y dirán, bueno, Arturo, pero ya hay bastantes estabilizadores de teléfonos que hacen lo mismo. Sí, pero este me permite reencuadrar, porque me parece espantoso cuando uno queda en el centro y queda todo ese espacio libre cuando uno está a una distancia más o menos media. Con él no, yo me puedo encuadrar donde yo desea, un tercio, o utilizar todo el encuadre y no dejar espacio arriba, y que con la señal que les voy a hacer empiece a hacer el seguimiento sin desplazarme a mí otra vez hacia el centro, sin contar todo lo que es la estabilización como tal, que a pesar de que nuestros teléfonos ya disponen de una estabilización electrónica bastante buena, bueno, con esto terminas de perfeccionarlo y te queda de verdad genial. Y adicionalmente, bueno, como un gadget más que como algo de verdad que se puede utilizar para eso, tiene una pequeña iluminación que es bastante dura y frontal, pero bueno, en un caso de emergencia te puede servir. Y bueno, ya que estamos hablando de iluminación, déjenme mostrarles este equipito que me parece que es bastante pequeño. Fíjense que es del tamaño de mi mano. Tengo la mano un poquito grande, pero igualito es bastante pequeño. Es un equipo de Zhiyun, el CX100, que es de 100 vatios, viene con su difusor de una vez y alumbra, o ilumina mejor dicho, bastante bien. De hecho lo probé con una linterna, o sea, con un modificador que le dicen linterna, pero es como un globo, mejor dicho, y fíjense que a pesar de que es bastante grande, me ilumina a mí de manera perfecta. Y lo otro es que es bastante pequeño y adicionalmente tiene batería interna, entonces lo metes en tu maleta y bueno, lo pones sobre un pie de estudio, sabes, que puedas llevar también si quieres hacer algo un poquito más elaborado, obviamente, y te ilumina bastante, pero bastante bien. Por último, déjenme mostrarles 3 accesorios que utilizan la tecnología de MagSafe, y no se preocupen porque si no tienen un iPhone, yo tampoco lo dispongo ahorita. Fíjense que esto es un Pixel, pero le compré un forro que tiene la posibilidad de utilizar el MagSafe, ¿no? Primero que tiene un arito adelante. Si no, los accesorios traen un arito que ustedes pueden poner debajo de su forro y listo, lo colocan allí. El primero es este, que no es otra cosa, déjenme enseñárselo, de la gente de Ulanzi, que me va a permitir conectar el teléfono a través del MagSafe, pero al mismo tiempo disponer de un disco duro y que lo pueda colocar allí. Entonces está genial. Vamos a colocarlo aquí en la zapata de lo que es el trípode, y fíjense que voy a conectar el teléfono de manera directa a través del MagSafe, y esto queda imantado, que no importa lo que yo haga, este teléfono no se va a caer. O sea, es impresionante la fuerza que tiene. De verdad que está bastante bien. Fíjense aquí cómo queda, voy a enseñarles. Y aquí atrás lo que hacemos es colocar el disco duro. Déjenme hacerlo para que ustedes vean.
Fíjense, ya está conectado y lo siguiente, bueno, es enchufarlo directamente en lo que es mi teléfono y ya tengo la manera entonces de grabar todos mis videos directamente en el disco duro. Y se preguntarán, bueno, Arturo, entonces nada más puedo conectar el disco duro. No, porque él arriba tiene una zapata, fíjense, déjenme enseñárselas. ¿Ok? Y recuerden que disponemos de la zapata también del trípode. Entonces, en una de ellas puedo poner el hub, la de aquí arriba, y aquí abajo pongo lo que es el micrófono. Conecto los dos al hub. Déjenme hacerlo para que ustedes vean. Bueno, ya hice todas las conexiones. Déjenme enseñarles aquí directamente. Entonces, fíjense, aquí tengo lo que es el disco duro. Tengo el hub arriba conectado en la zapata fría de lo que es la parte del soporte del disco duro. Y aquí abajo, en lo que es la zapata fría que tiene el trípode, estoy conectando el sonido. Lo único que faltaría aquí sería entonces nada más la fuente de poder, pero bueno, yo creo que si tienen el teléfono bastante cargado no van a tener ningún tipo de problema y van a poder grabar durante un buen rato saliendo con un setup mucho más minimalista. Los próximos dos son para funciones muy específicas. El primero es este collar de la gente de Sirui. A mí me parece que está genial, pues yo puedo poner otra vez mi teléfono aquí con el MagSafe, tenerlo aquí en el cuello y, por ejemplo, estar haciendo algo con las manos y grabándome al mismo tiempo. Puedo estar haciendo un tutorial de comida o enseñando algo que estoy haciendo yo con la cámara, como pueden ver ahorita, y está grabando todo de manera perfecta, sin necesidad de yo poner algo encima de mí y ver cómo coloco otra cámara, sino que es bastante funcional y con la calidad que tienen hoy en día nuestros celulares, créanme que la gente o la mayoría de la gente no se va a dar cuenta. Y después tenemos este equipo de la gente de Falcon, el cual trae lo que es el sostenedor de lo que es el teléfono y adicionalmente trae una base que ustedes pueden colocar donde quieran, ¿no? Esta base la pegan, por ejemplo, en alguna superficie de su carro, el vidrio, y después pueden poner su celular allí para hacer grabaciones mientras van conduciendo, por ejemplo. Igualmente se puede colocar, por ejemplo, en mi jaula de Falcon de una manera bastante sencilla. Ya que me pasé, aquí entra y queda ajustado y después coloco mi teléfono aquí. Entonces yo puedo estar haciendo fotografías y al mismo tiempo grabando lo que yo estoy fotografiando. Esto de verdad es maravilloso, fíjense. Y es muy sencillo. Quito el teléfono y después lo vuelvo a colocar a través del sistema imantado. No importa lo que lo sacuda, no se va a caer. En fin, les he presentado diferentes soluciones para, bueno, dependiendo de las necesidades de cada uno. Pero me gustaría saber cuál fue su accesorio preferido, cuál fue la configuración que más le llamó la atención o que se puede ajustar más a sus necesidades. No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo todos. Por otro lado, les recuerdo como siempre que si quieren compartir alguna fotografía o video conmigo, no dejen de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.